Bueno, queríamos empezar dando gracias. Damos gracias a Dios y a la Virgen por tanto que nos ha dado y nos da cada día. Gracias por habernos permitido conocer Proyecto Amor Conyugal y que nos haya hecho llegar hasta aquí hoy. Queremos dar gracias a Mago y José Luis, los iniciadores de este camino de amor, que un día recibieron por la inspiración de la Virgen y que de su mano van haciendo llegar a tantos matrimonios ya prácticamente en todas las diócesis de España. En Reino Unido, que ya se ha hecho un anuncio y un retiro en Londres, y también ya a gran parte de Argentina. Agradecerle también a Mago y José Luis porque ha sido muy difícil cuadrar agenda para que pudieran estar aquí hoy, y agradecerle porque son muchos los kilómetros que han tenido que hacer desde Málaga a Guareña después de venir de otro viaje para poder hacer este anuncio. Queremos agradecer también a nuestro párroco, don Ismael, que aunque hoy no ha podido estar aquí, sabemos que está pidiendo por los frutos de este anuncio desde Barcelona. Gracias por su predisposición a facilitarnos las cosas, por abrir la parroquia a proyectos y servirnos de eso con don Ernesto, nuestro obispo. Muchas gracias a vosotros, que habéis venido haciendo un hueco en vuestros muchos quehaceres diarios para poder conocer este anuncio. Deciros que seguramente estaréis aquí pues porque alguien quiere que estéis y recibáis este mensaje que os trae Mago y José Luis, que es un regalo de Dios. Bueno, pues después de dar las gracias nos vamos a presentar porque, claro, nos conocéis mucho los que vivís aquí. Los de fuera nos conocemos a lo mejor por los grupos de WhatsApp y algunos nos conocemos de algunos mensajes de los últimos días y poco más. Pues somos Juan, Fran y Marisa y vivimos aquí en Guareña, llevamos 25 años casados y tenemos 3 hijos y nada, pues queremos contaros por qué os hemos invitado a venir hoy. Bueno, una invitación a lo mejor un poco pesada porque teníamos muchas ganas de contaros lo que os vamos a contar esta noche, ¿no? Pues nuestra historia con Proyecto Amor Conyugal es un poco supersónica. Ha sido todo como muy rápido, ¿no? Pero claro, alguien nos dijo que la Virgen, porque esto es un proyecto misionero de la Virgen, y luego contarán más Mago y José Luis, y la Virgen tiene mucha prisa. La Virgen tiene mucha prisa porque se arreglen las cosas, por ayudarnos, ¿no?, a las familias, a los matrimonios. Y entonces, bueno, pues lo nuestro parece ser que tenía muchas ganas de que aquí en Guareña, Proyecto Amor Conyugal, pues estuviera. Y nada, pues ahí os vamos a contar nosotros nuestra historia. Este verano, en julio, nosotros estábamos de vacaciones y fuimos un día a misa, y después de la misa el sacerdote pues dijo que iba a haber un anuncio de Proyecto Amor Conyugal. Y claro, nosotros estábamos, pues como estáis vosotros ahora algunos, ¿no? Pues a ver, eso de un anuncio, ¿qué es, no? Y bueno, pues nos quedamos porque, claro, no sabíamos qué era eso, nos quedamos. La verdad es que en ese momento, en nuestro círculo más cercano, en nuestra familia, pues teníamos matrimonios, por su parte y por mi parte, en las que la situación, pues dije que ni bellera, es que soy muy llorona, pues no era la mejor, ¿no? Entonces, eran muchas dificultades, ¿no? Había desencuentros, faltas de entendimiento, reproches, resentimientos, y claro, pues eso se vive con mucho dolor, ¿no? Pues es como un infierno, ¿no?, en la tierra. No nos damos cuenta porque nos acostumbramos, ¿no? Pero es así. Y mucha tristeza, mucha tristeza. Yo tengo aquí la Virgen de la Alegría y eso no lo quiere la Virgen, ¿no? Entonces, bueno, pues el oír al sacerdote ese día en la misa decir un proyecto, pues como leéis en los cartelitos esto, ¿no? Un proyecto que está resucitando el amor a miles de matrimonios. Uf, ¿quién no se queda a eso, no? Y nada, pues nos quedamos, ¿no? Ese anuncio hizo que se avivara en nosotros la curiosidad y, sobre todo, por ver si nosotros encontrábamos soluciones o explicaciones a por qué se tuercen a veces tanto las cosas, por qué se tuercen tanto.
Y claro, nosotros pensamos que a lo mejor podíamos aprender algo, ¿no?, para ayudar. Allí escuchamos a un matrimonio que explicó qué era este maravilloso e ilusionante proyecto. Yo estoy súper ilusionada. Y se encendió para nosotros pues una luz grande, ¿no? A los pocos días acudimos a una adoración, que también hay adoraciones a una adoración de matrimonios. ¿Y qué nos encontramos allí? Pues nos encontramos a más de 100 matrimonios de rodillas, los dos juntitos ante Jesús Eucaristía. Para eso no hay palabras. Yo no podía parar de llorar de la emoción. Yo sé que muchos habéis acudido a adoraciones, yo también. Habíamos ido a muchas adoraciones, pero lo que nosotros vivimos allí, yo no lo puedo explicar. Los que habéis estado en los retiros, pues lo entenderéis, ¿no?, cuando se te empieza a remover por dentro todo. Y entonces yo empecé a pensar, ¿qué o quién hacía que se acercara tantos matrimonios? ¿Qué podía hacer que en plena ola de calor, que estábamos allí sudando un montón, ¿no?, en plena ola de calor que estábamos, y al ladito del mar, tantos matrimonios lo prefirieran a él? Eso no va con lo que vemos hoy, ¿no?, en la sociedad. No lo preferimos a él. Y que fueran los dos juntitos de la mano, que cuántas veces, ¿no?, pues no sé, ahora que hablo más con la gente, ¿no?, porque como estamos anunciando esto, me dicen pues, ay, lo que me cuesta que vayamos los dos, ¿no? No se oye bien, ahora sí. Bueno, pues os digo lo que está diciendo, ¿no?, que nos encontramos más de 100 matrimonios en una adoración, y que bueno, que digo que todos hemos ido a adoraciones, pero yo no sé por qué, siempre hay alguna cosa que te hace el clic, ¿no?, que te hace que sientas algo y que te haga preguntarte las cosas. Y nosotros pues nos preguntábamos eso, ¿no? Qué bonito, ¿no?, ver más de 100 matrimonios juntos en una adoración. ¿Qué hacía que se moviera aquello, no? Y bueno, pues eso. Esa tarde no se nos va a olvidar nunca. Eso es un regalo. Yo digo que la Virgen nos está haciendo un montón de regalos, y ese fue un regalo grande que nos hizo, ¿no? Lo tenemos grabado en el corazón. Es muy difícil de transmitir. Yo sé que esto se dice muchas veces, ¿no?, y hay que vivirlo eso, ¿no? El olor a incienso, las manos cogiditos, los dos de las manos, ¿no? Los abrazos, ¿no?, el susurrarse al oído, ¿no?, el ratito que hay, ese espacio que hay para que recemos juntos, ¿no?, el susurrarse al oído, los cantos, las velas encendidas. Lo que se respiraba allí era amor del puro. O sea, es que no puedo describirlo de otra manera, es que es amor, ¿no? Bueno, después de la adoración, charlando con matrimonios de Huelva y de Sevilla, que estaban allí, que por cierto a día de hoy se han convertido en grandes amigos, nos preguntaron que de dónde éramos. Que eso, bueno, es otra cosa, ¿no? En Proyecto Amor Conyugal se forma una familia, pero vamos, rápido. Yo no sé, pero esta tarde hay un montón de gente que nos han puesto mensajes, gente que conocemos, gente que está en grupos de toda España. Bueno, es que es súper bonito. Y toda la gente rezando y siempre, pues eso, pendientes, ¿no? Hoy aquí hay un grupo bastante importante, ¿no?, de los que nos juntamos en las catequesis de Mérida, de Don Benito también, que no hemos coincidido, pero también, o sea, es que ni nos hemos visto y no sé, pues yo creo que es eso, ¿no?, el cariño y el que vamos todos en la misma dirección. Bueno, pues eso. Nos preguntaron que de dónde éramos cuando salimos de la adoración y nosotros contestamos que éramos de por aquí. Y nos dijeron que en la diócesis de Plasencia, pues Proyecto todavía no tenía presencia. No había ninguna parroquia que hubiese acogido el proyecto, porque todavía, claro, no era diocesano. Entonces nos hablaron de Mau y José Luis, de cómo este matrimonio había iniciado este proyecto después de una experiencia fuerte vivida en Fátima. Y claro, nosotros acabamos de llegar de Fátima, que habíamos ido con nuestros hijos, que vamos todos los veranos con ellos, y de repente pues empezamos ahí como a cuadrar las piezas. Este matrimonio que ha estado en Fátima, que le ha pasado esto, empezamos a ir a atar cosas, ¿no?
Y entonces pues nos dijeron que la Virgen estaba obrando milagros en miles de matrimonios, que se estaban dando un montón de conversiones, ¿no? De matrimonios que participaban en los retiros. Nos hablaron también de inscripciones que se agotaban en minutos, nada más abrirse, de grupos de catequesis, de las adoraciones. Nos hablaron de conversiones, de oración conyugal, de matrimonios tutores, en fin, que nos encendieron. La Virgen sabe muy bien el momento y el lugar para hacerlo. Entonces, como ha dicho mi marido antes, si estáis aquí, por algo, vamos, seguro, por algo. A partir de ahí, pues claro, ya nos entró ahí una cosa que decidimos que no podíamos dejar de contestar a esta llamada. Y empezamos, guiados por la Virgen, de esto no tenemos la menor duda, ella lo maneja todo y nos lo hace ver en cada paso que damos en esto. Podríamos contaros un montón de cosas que nos han pasado desde aquella tarde de verano, en las que la única explicación es que ella está detrás de todo. Es así. El que estén aquí esta noche, Mau y José Luis, que se van a quedar en nuestra casa encima, vamos, yo digo que es que esto ya es de verdad, porque es que ha sido todo, ya estoy diciendo, desde julio, ¿no? Bueno, pues siempre en contacto con don Ismael, nosotros, claro, le íbamos contando, porque a quién se lo contamos, dirán, estos dos están locos, ¿no? A ver que les ha venido aquí ahora la Virgen, a ver, yo qué sé. Y no nos atrevíamos a contarlo así mucho, porque claro, aquí tampoco era diocesano, nos lo dijimos a algunos matrimonios así, pero a don Ismael le contábamos todo. O a don Ismael lo tenemos frito. Desde ese día de la adoración le íbamos contando todo. Y a la vez pues hemos ido formándonos en los grupos de catequesis de Mérida, que nos han acogido muy bien. Nosotros no tenemos tanto nivel, claro, pero bueno, nosotros estamos encantados de compartir todo esto con ellos, ¿no? Porque claro, eso lo tienes ahí y, madre, cuando ves que hay otros matrimonios que están igual que tú, que están igual de encendidos y que se quieren entregar y ese servicio y que no les importa, fijaros hoy que habrán estado trabajando y que vienen aquí y bueno, es que es una maravilla. Bueno, pues entonces en las catequesis de Mérida pues hemos ido compartiendo con ellos y hemos dejado que fuera posando ese mogollón de experiencias que hemos ido teniendo, ¿no? Pues han ido posando, hemos ido aprendiendo, hemos ido perfeccionándonos en nuestro matrimonio también y bueno, pues también hemos ido a las adoraciones de Mérida, de Badajoz también, que hay un grupo también de matrimonios bastante grande y a veces también hemos seguido yendo a las de Huelva. Nosotros tocamos aquí todos los palillos. El 12 de octubre cumplimos 25 años de matrimonio y lo celebramos en el retiro de proyecto de Sevilla, porque claro, era el más próximo que teníamos desde que nos enteramos de todo esto y pues nada, nos inscribimos y bueno, ¿qué os voy a contar? Impresionante, alucinante, una pasada, cómo se derrama la gracia delante de nosotros, cómo se nos cambia la mirada. Yo eso es que no lo he visto nunca. Cómo se palpa la presencia de Dios. Cómo se transforma el corazón. Había de todo, ¿no? Se transforma el corazón de todos. O sea, ve matrimonios jóvenes, matrimonios mayores, matrimonios de mediana edad. Ahora también hay retiros para novios. Unos están más cerca de la iglesia, pero es que hay otros que es que nada. Y bueno, y de la palabra arrastrados, porque yo cuando decían, es que algunos venís arrastrados, claro, algunos van sin ganas ninguna al retiro, sin ganas ninguna, arrastrados totalmente, ¿no? Pero, ¿qué pasa allí? ¿Qué se vive allí? ¿Qué se experiencia allí? Todos tocados por esa gracia del Espíritu Santo. Habéis visto que cuando hemos empezado lo invocamos, ¿no? El Espíritu Santo viene, el Espíritu Santo viene. Entonces te emociona, te conmueve, te acongoja, te remueve, te hace entender, perdonar, comprender, millones de sentimientos a la vez. Y nos lleva al final a todos a una necesidad común, a todos,
que es la de seguir este camino, de formarnos, de ver a nuestro esposo o a nuestra esposa como un don y no como, pues como una carga, ¿no? Lleno de defectos. Qué mal nos caen algunos días, que tal, no sé qué. Pues es que eso se te cambia la mirada. Y claro, pues lo ves como una ayuda adecuada que nos complementa a la perfección. Y claro, también necesitamos, o sea, se te crea como una necesidad de que esto no te lo puedes quedar, ¿no? Que esto lo tienes que dar a conocer. Porque claro, es como el que encuentra un tesoro, ¿no? Y dice, si esto me ha pasado a mí, y yo digo que nosotros íbamos y nosotros estábamos bien, pero yo he visto matrimonios que han entrado y fatal, ¿no? Y sin embargo, pues salían, pues, como os digo, ¿no? Con un cambio grande. ¿Y nosotros qué pasa? Pues que pensábamos que íbamos a un retiro a aprender para poder ayudar a otros, porque claro, el panorama que os he dicho antes que teníamos, ¿no? Y ahora pues resulta que acabamos aprendiendo nosotros que no sabíamos que teníamos un tesoro grande en nuestra vocación matrimonial. Vocación matrimonial, es que nos hemos casado porque tenemos vocación, no para que cada uno estemos por un lado, que unos vayamos a misa, que unos recen por un lado, otros recen por otro. Entonces empiezas a entender cosas y dices, jolines, si es que yo me he casado y yo tengo, o sea, yo he recibido de Dios, ¿no?, esta gracia y la estoy desperdiciando, ¿no? Pero claro, es que nosotros no tenemos la culpa porque es que no nos formamos, ¿no? Entonces, bueno, pensamos que teníamos que aprender a amar mejor y más cada día y que nos quedaba un precioso camino por recorrer para vivir nuestro día a día juntos como Dios siempre lo pensó. El paraíso en la tierra, ¿no?, que es lo que quiere, no un infierno, un cielo en la tierra, eso es lo que quieren para nosotros, ¿no?, Dios y la Virgen. La felicidad en la santidad del ordinario, en la santidad de lo de cada día, ¿no? O sea, qué bonito, ¿no?, que aprendamos que esto se puede vivir, ¿no?, que no es una utopía. Y qué felices de vivirlo así, qué felices. No os podéis imaginar, ¿no? O sea, hoy estamos todos estresados ahí. Y esto de que se te viene a la cabeza de que, jolín, es la vocación, no sé qué, el don, el otro, tal, cual. Y nos miramos los dos y qué bien. y te sujeta de muchas cosas, ¿eh? Te va sujetando, te va haciendo, te va moldeando, te va limpiando. Entonces, bueno, pues eso, la santidad en lo ordinario, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, porque claro, esto se traspasa, ¿no?, también a nuestros hijos, ¿no? Los que tenéis nietos, pues a vuestros nietos también. Y bueno, pues que pidiéndolo juntos los dos cada día en oración, pues vamos dando pasitos, ¿no?, adelante y mejorando nuestra vida. El día 14, si Dios quiere, don Ernesto, otra de las cosas de la Virgen, ¿no?, pues va a bendecir este proyecto para que todos los matrimonios de nuestra diócesis que quieran conocerlo en sus parroquias tengan la oportunidad de hacerlo e iniciar el itinerario de catequesis que San Juan Pablo II dejó como precioso legado para todos los matrimonios. En estas catequesis vamos poco a poco descubriendo y profundizando en lo que es el matrimonio, asentándolo sobre roca firme, capaz de resistir los vaivienes que trae consigo la vida, que no son pocos, ¿no? Entonces necesitamos mucha formación. Yo siempre digo que nosotros para cualquier sacramento hay que ver lo que nos preparamos, ¿no? Necesitamos catequesis para recibir la primera comunión, necesitamos catequesis para una confirmación y luego nos preparamos para el sacramento del matrimonio, que es la vocación nuestra, ¿no? Y resulta que, bueno, nos preparamos ahí, pues nada, pues en unas cuantas de sesiones y resulta que luego, cuando realmente empezamos ese proyecto de vida, ya te las apañes, ¿no? Y claro, pues para algunas cosas no estamos preparados, ¿no?
Entonces, qué bonito que podamos aprender, ¿no?, y formarnos, y de esta manera. Entonces, bueno, pues en Guareña vamos a iniciar un grupo. Ya hay un matrimonio que va a asistir al retiro de este fin de semana, que va a ser en Cáceres, y eso también pues otro regalo de la Virgen, ¿no? Porque bueno, al principio pues estábamos nosotros aquí solos, de Don Benito hay mucha gente, de Mérida, de Badajoz, pero aquí estamos nosotros pues como la una, ¿no? Pero bueno, ya tenemos otro matrimonio que va a hacer el retiro, y bueno, pues eso, que esto está abierto a todos los matrimonios que hayan recibido el sacramento, de todas las edades y en todas las situaciones, más cerquita, menos cerquita, arrastrados. Los arrastrados, bueno, son los que más quiere la Virgen, ¿eh? Y bueno, pues que le pasamos ya, y por escucharnos, porque a nosotros nos va a entrar un descanso de haber hecho ya esto. Es como si hubiéramos aquí vomitado todo lo que teníamos dentro. Y yo voy a dormir esta noche súper bien y mi marido mejor, que no le dejo. Y nada, pues que le pasamos la palabra a Mago y a José Luis, que súper agradecidos de que hayan venido. Madre mía, es que es un regalo, pero grande, grande, y que ellos son pues los que, gracias a Dios, tenemos esto gracias a ellos. Así que nada, pues muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. ¿Tenemos reloj? ¿Nos avisáis cuánto tiempo tenemos? Gracias. ¿Cuánto tiempo tenemos? Bueno, vamos a hacer una exposición y luego un tiempo para preguntas también, porque probablemente pues surja algunas inquietudes en vosotros. José Luis y yo llevamos 32 años casados, tenemos 2 hijos, el mayor ha sido padre, con lo cual somos abuelos también, y se casó hace 2 años y ya ha sido padre, y el pequeño está estudiando en Madrid, ¿verdad? Bueno, nos habían pedido que habláramos de Proyecto Amor Conyugal. Y hablar de Proyecto Amor Conyugal es hablar del proyecto de amor que Dios había pensado y había engendrado en su corazón para el matrimonio. Por lo tanto, pues qué mejor que hablar pues de nuestra experiencia también como matrimonio. Un matrimonio que vivíamos, bueno, pues una fe muy de práctica, muy de ir a misa los domingos, muy de tradición. Nos casamos pues creyendo que sabíamos todo y que teníamos mucha fe, pero realmente vivíamos el matrimonio con nuestros criterios y un poquito de los criterios del mundo, pues lo que habíamos visto en nuestros padres, en los amigos, etcétera, etcétera, ¿no? Y la verdad que nos fue bastante regular. José Luis y yo somos muy diferentes, pero esas diferencias que no comprendíamos el fin que tenían, pues nos hacía pensar que nos habíamos equivocado de persona, el uno con el otro, ¿verdad? Y bueno, pues los 10 primeros años fueron muy difíciles, 12 primeros años fueron muy difíciles, ¿no? Empezamos en una destrucción, podríamos decir, ¿no? Pues eso, ¿no? Esas diferencias, yo muy permisiva con la educación de los hijos, él más severo y todo, ¿verdad? Entonces, pues, bueno, en este lío, y pues fuimos a Fátima. Nosotros estábamos en un grupo de matrimonio de una parroquia en Madrid. Fuimos a Fátima, que nos invitaron allí en este grupo, y bueno, pues allí, como había dicho Marisa, tuvimos una experiencia pues en oración de la Virgen muy, muy grande, y ella nos encomendó esa misión, ¿no? Para un poquito más, perdón, que me voy alejando y encima mi voz. Gracias.
Bien, entonces, bueno, pues ahí empezamos un camino, pues, de tomarnos nuestra fe más en serio, de conocer el corazón de Jesús, que no lo conocíamos, oíamos la palabra de Dios, pero no la vivíamos, pero aún así, pues empezamos, yo sobre todo, como a enamorarme mucho del Señor, pero mi matrimonio era como una piedra en el zapato. No, todavía no había terminado yo de entender muy bien qué hacer con el matrimonio. Y entonces nos encontramos con San Juan Pablo II y él nos mostró este plan de Dios, que os vamos a contar así alguna pincelada, porque como muy bien decía Marisa, qué importante conocer. Si yo no conozco, no puedo responder. No puedo responder a lo que no conozco, no puedo responder a una vocación. Yo no sabía que el matrimonio era una vocación. No sabía que era una vocación, y como San Juan Pablo pues nos habla de todo esto, ¿verdad? Bueno, cuenta tú algo, cielo, que me he enrollado yo mucho. Sí que me tengo que ganar el sueldo. Bueno, cuando estábamos en aquella crisis, yo creo que todos los matrimonios, todo el mundo quiere vivir el amor. Nadie lo rechaza a cosa hecha, ¿no? A todos nos gustaría vivir un matrimonio hermoso, vernos correspondidos en el amor, todos, pero la cuestión es que en mucha parte el problema está en que no sabemos construirlo. Y eso fue lo que nos pasó a nosotros. Nosotros estábamos en una crisis muy importante cuando llegamos a Fátima, grave, muy grave, y allí pues nos rescató nuestra madre en aquel momento, en aquella oración. Lo que vivíamos era, pues, imaginaros que estáis en mitad del Amazonas, rodeados de un follaje tremendo, unas plantas altísimas, todo, ¿no? Y tú quieres salir del Amazonas, pero no tienes ni idea por dónde. Leíamos libros, porque claro, ya estábamos preocupados por lo mal que iba nuestro matrimonio, y íbamos cogiendo como ideas y decías, bueno, voy a probar, hablaba del perdón, por ejemplo. Bueno, pues el perdón es la solución. Bueno, pues voy a pedir perdón siempre, rápidamente, a ver qué tal. Y empezabas tú a pedir perdón, pero el otro no te pedía perdón nunca. Y entonces decías, este no es el camino. Y entonces probabas el diálogo, te hablaban del diálogo, entonces probabas por ahí, pero tampoco funcionaba. Entonces era como intentar abrirte camino, no te convencía, volvías para atrás. Abrías camino por otro lado, no te convencía, volvías para atrás. Bueno, cuando nosotros nos encontramos con las catequesis de San Juan Pablo II, descubrimos un camino. Y esto para nosotros fue la primera gran sorpresa, porque San Juan Pablo en sus catequesis nos enseñaba lo que teníamos que aprender en el orden que lo teníamos que aprender. Entonces, si tú quieres crecer en tu matrimonio o quieres salir de una crisis, primero qué, segundo qué, tercero qué, cuarto qué, quinto qué. Entonces era simplemente cuestión de seguir el camino. Entonces imagínate que estás en mitad del Amazonas, que no sabes cómo salir y de repente alguien te abre un camino. ¡Fuas! Dices, qué esperanza, ¿no? Porque no has llegado, es verdad, no has salido todavía, es verdad, pero hay un camino y es este, ¿no? La otra cosa que nos llamó la atención de San Juan Pablo y sus catequesis es que él habla de la belleza del matrimonio como nadie, como nadie. El Papa Francisco dice que el matrimonio es lo más hermoso que Dios ha creado. Este podría ser un buen momento, ¿verdad?, para mirarnos los esposos y preguntarnos, oye, lo que tú y yo estamos viviendo, ¿esto es lo más hermoso que Dios ha creado? Y si la respuesta es no, algo nos estamos perdiendo, porque el matrimonio es lo más hermoso que Dios ha creado. Pues San Juan Pablo nos muestra esa belleza
esa belleza. Entonces, esto es fundamental porque, como dice Magui, el matrimonio es una vocación, es una llamada de Dios y como en cualquier otra vocación tenemos que estar dispuestos a renunciar a lo que haga falta con tal de conseguir esa llamada, ¿no? Lo que el Señor nos pide con esa llamada, que en nuestro caso pues es la caridad conyugal, ¿no? Es hacernos santos a través de hacernos uno. Pero claro, ¿cómo vamos a renunciar a cualquier cosa si no hemos visto la belleza, si no nos atrae nuestra propia vocación, si no nos hemos enamorado de nuestra vocación? ¿Cómo vamos a luchar por ella? No vamos a luchar. Es como ese evangelio de aquel hombre que descubre un tesoro en un campo y porque descubre el tesoro vende todo para comprar el campo, pero es que ha descubierto el tesoro. Si no le muestras el tesoro, ¿de qué va a vender todo? ¿Sí o no? Pues San Juan Pablo nos mostraba el tesoro. Y claro, entonces esto es lo que hace que cada vez te interese más y cada vez quieras vivirlo más intensamente, ¿no? Más como es. Por hablar algo de... No sé si quieres tú intervenir, ¿no? Sí, bueno, sobre la vocación, porque, claro, alguno por ahí estaba pensando, sí, qué bonito, pero no le ha tocado lo que me ha tocado a mí, ¿no? Y, bueno, pues esto es muy hermoso también, como San Juan Pablo nos habla del don. ¿Sabéis qué es un don? ¿Sabéis qué es un don? ¿Qué es un don? Un regalo. Un regalo. Es así, es un regalo que Dios nos da gratuitamente, su generosidad, pero Dios nos puede regalar unas vacaciones y tú en tu generosidad decir, no, Señor, te entrego más trabajo. Y ya está, pues el Señor te lo acoge. Pero el don conlleva una tarea. Es un regalo que Dios te hace, que está sin terminar y que te pedirá cuentas de eso que te dio, porque hay que construirlo. Entonces, fijaros que esto a mí me hizo mucho bien descubrirlo, y es que mi matrimonio era un don y conlleva la tarea de construirlo. Es decir, cuando nos casamos no está hecho, la tarea está por hacer. Claro, esa persona que había pensado, sí, pero el mío tiene tela, ¿no? Es decir, bueno, Dios en la tarea también nos capacita y nos entrega todo lo que necesitamos para realizarla. Es verdad que hay tareas más difíciles, es verdad que hay tareas más fáciles, pero nos da todo lo que necesitamos. Y fijaros que San Juan Pablo nos muestra cómo el matrimonio, o sea, mi vocación al matrimonio no es al matrimonio en general, ¿no? Porque yo no estoy llamada a casarme con todos los hombres, sino mi vocación es José Luis Gadea. Y esto es importante, porque una tentación muy común es decir, sí, es muy bello, yo reconozco el plan de Dios, reconozco su belleza, reconozco la indisolubilidad, reconozco todo eso, pero es que lo mío es diferente, ¿no? Pues no, también lo tuyo es bello, también Dios tenía ese plan y también la tarea se puede realizar. Así que bueno, os vamos a lanzar algunas pinceladas, ¿no? Sobre todo nos metemos en la unidad para no extendernos mucho y os vamos a contar algunas de las claves que en nuestro caso, que la tarea parecía muy difícil y estábamos convencidos que nos habíamos equivocado, pues como algunas de esas diferencias pues encontramos el sentido, ¿no? El don tarea, la misión de cada una de ellas. Bien, entonces eso, por dar alguna pincelada de lo que nos enseñó San Juan Pablo, vamos a poner algún ejemplo que quizá podamos compartir más o menos todos los esposos. Mau y yo, como dice ella, somos muy diferentes, somos lo contrario el uno del otro. Primero porque ella es mujer y yo soy hombre.
y ella muy femenina y yo me considero muy masculino. Entonces, eso ya de por sí es como vivir en el mismo mundo, pero vivir mundos diferentes, porque tenemos, pues, prioridades diferentes, expectativas diferentes, sensibilidades diferentes, hablamos lenguajes diferentes. Supongo que a los esposos varones que hay aquí, que no hay muchos, se han dejado ustedes algún esposo que otro, sí, que detrás, sí. que están por detrás. Pues supongo que a ustedes los varones pues les sonará esta frase que su mujer le ha dicho alguna vez. La frase es que no me comprendes. ¿Le suena esta frase? Pues, y los varones podemos decir, ¿cómo que no? Pero si me ha dicho esto, lo otro, claro que lo comprendo. No, es que la cuestión no está ahí, está en que las mujeres hablan en un lenguaje más relacional, emocional, nosotros en un lenguaje más conceptual y no coinciden, no conectan. Entonces, esto lo tenemos que aprender cómo hacer para conectar el lenguaje femenino, el lenguaje de la mujer con el nuestro, para llegar a comprendernos. Y esto nosotros lo tuvimos que aprender y practicar. Además de estas diferencias que ya son y que generan muchas discusiones en el matrimonio, pues luego nos encontramos con que, bueno, pues Maui es generosa, es un don que tiene desde toda la vida, es generosa, y yo tengo otro don precioso que es la austeridad, que soy ahorrador, ¿no? Entonces son dos dones muy bonitos, ¿no? Los dos, pero claro, el problema está cuando la generosa ve al ahorrador como tacaño y el ahorrador ve a la generosa como despilfarradora. Entonces ya no estamos sabiendo ver el don. Y eso nos pasaba a nosotros. Bien, además de esto, pues lo que yo era muy puntual, Maui nada, Maui muy ordenada, yo mi propio orden, ella muy permisiva con los niños, yo muy duro, en fin, todo diferencias que iban haciendo que discutiésemos al final prácticamente por todo, porque todo lo veíamos diferente. Cuando llegamos a San Juan Pablo y nos habla de la unidad en la diversidad, o sea, que precisamente porque somos distintos nos podemos hacer uno, yo dije, venga ya, esto está equivocado. Porque si ella fuera ahorradora como yo, ¿verdad? Estaríamos más unidos. ¿No? Si yo fuese ordenado como ella, pues estaríamos más unidos, ¿sí o no? Si los dos fuéramos puntuales, más unidos, ¿verdad? ¿Y qué era lo que nos hacía discutir? Las diferencias. Pero San Juan Pablo nos decía que no, que precisamente porque somos distintos podemos hacernos uno. Yo no lo entendía. Y me veis ahí pues rezándole al Señor y diciendo, Señor, por favor, hazme ver por qué, cómo me ayuda a mí que mi esposa sea despilfarradora. Explícamelo, que yo no lo entiendo, ¿no? Bien, pero decidí estar atento. Entonces, un día que íbamos a cenar a casa de unos amigos, a Maui, que es la generosa, se le ocurre y me dice, oye, deberíamos llevar algo, porque vamos a cenar a casa de estos amigos, deberíamos llevar algo. A mí eso no se me había ocurrido. Yo pensaba, digo, bueno, para eso están los amigos, ¿no? Es decir, que llevar algo. Pues entonces me lleva a una pastelería y me sitúa delante del stand de las tartas. Yo estaba ahí a su lado y ¿sabéis qué? Que señaló la tarta más cara. Y yo noté así como un dolor por dentro. Y me pregunté así, para mí, ¿no? Me pregunté, ¿y por qué no la de arriba tan baratita? Es lo que yo me pregunté. Bueno,
en cualquier otra circunstancia, eso hubiera supuesto un cabreo, una bronca. ¿Por qué? Porque yo le habría dicho, tenía que ser la más cara, ¿no? No había otra, ¿no? Como siempre, tú como siempre, ¿no? Imaginaros. Pero aquel día yo decidí estar atento a ver qué pasaba. Era muy curioso porque frente al mismo stand de tartas, ella por el aspecto de la tarta se convencía del precio y yo por el precio me convencía del aspecto de la tarta, ¿sabes? Entonces, muy curioso cómo el mismo stand de tarta lo veíamos tan diferente uno y otro. Pero yo en aquella ocasión me di cuenta de que cuando Magui señaló la tarta más cara había experimentado un dolor. Y esto me llamó la atención. Dije, ¿por qué un dolor? Porque podríamos no estar de acuerdo, pero un dolor, ¿por qué? Y era porque me estaba volviendo tacaño. Esa era la verdad. Y por eso me dolía. Bueno, ya os lanzamos un reto, ¿verdad? Un reto. Cada vez que entre vosotros pase algo de este tipo y os duela, preguntaros por qué. Porque no debería doler. Podemos opinar distinto, pero si duele, ya tenemos el problema. Bien, entonces yo decidí que si me estaba volviendo un poco tacaño, debía aprender de Magui, que es generosa, el don de la generosidad. Así que empecé pues a hacer lo que ella... le dije que a partir de entonces tomara ella todas las decisiones en el ámbito económico del hogar. Las tomaba ella. Porque yo quería aprender de su generosidad. ¿Y sabéis qué? Pues que la siguiente decisión que tomó también dolió. Y la siguiente también dolió. Y la siguiente también, hasta que llegó un momento que dejó de doler. Entonces, yo puedo decir que yo he aprendido a ser generoso gracias a Magui. Gracias a Magui. Yo he dado gracias a Dios muchas veces por Magui, porque antes no estaba sabiendo descubrir el don que ella era para mí. ¿Por qué? Porque me radicalizaba en mi manera de ver y entender la vida y no era capaz de descubrir el don que Dios me estaba dando a través de ella. Descubrí que gracias a ella podía ser más generoso. ¿Lo veis? Y esto es lo que me ha unido, porque en cada una de esas cosas que hemos mencionado antes, nos hemos ayudado el uno al otro, nos hemos enriquecido, hemos crecido juntos, porque ahora cada vez más vamos reconociendo el don que Dios me ha dado en el otro. Bueno, pues hablábamos al principio como todos queremos ese matrimonio feliz, ¿verdad? Y ese amor y ese deseo lo tenemos inscrito en nuestro corazón. Pero también, como el Evangelio de hoy providencialmente nos dice, es en el corazón donde se producen esos desórdenes. Tenemos la tendencia a pensar que es culpa del otro, ver con mucha facilidad la paja en el ojo ajeno, pero no ver esa viga. ¿Qué tengo en mi corazón? Entonces, igual José Luis, que se lo había planteado así, fijaros el asombro que yo empezaba a vivir. No, decide tú. Yo decía, ¿qué le ha pasado a este? Pero claro, yo también quería ser libre, yo también había creído eso. Oye, pues qué importante es estar abierto a sospechar de uno mismo. Porque yo podía haber cogido y decir, genial, ahora me deja hacer lo que quiera, anchas Castilla, ¿no? Pero no, yo quería vivir el plan de Dios. Entonces también decidí que ante cualquier cosa, porque sí es cierto que antes yo compraba las cosas y a lo mejor él me decía, oye, chiqui, ¿esto es nuevo? Y yo le decía, ¿qué va? Esto lleva aquí toda la vida. Y lo había comprado el día anterior. Pero claro, ya no era salirme con la mía, sino era que
salirme con la de Dios, que Dios me viera y estuviera pues contento, que yo pudiera estar colaborando con el Espíritu Santo a dejarme hacer esa obra. Entonces decidí, pues igual, ¿verdad?, contar con Él. Y como viera algo que tenía muchas ganas, le llamaba, le decía, oye, he visto esto, que tengo muchas ganas, ¿me lo compro? Y él me decía, pues mira, ¿hace falta? Y yo decía, falta no hace, pero es que me gusta. Y él me decía, venga, pues anda, sí. Otras veces me decía, pues igual no es lo mejor, ¿no? Y yo me fiaba, porque es entender que somos ministros de la gracia de Dios el uno para el otro. Cuando de verdad nos queremos dejar hacer esa obra por el Espíritu Santo, esto lo tiene muy claro las reglas religiosas y todo esto, ¿verdad? Siempre tiene ese superior. Vamos viendo cómo somos mediaciones. Si yo voy haciendo lo que me da la gana, poco le voy a dejar al Señor hacer en mí. Entonces, bueno, pues ahí fuimos creciendo y ordenando el don. Mientras que antes, pues como dice José Luis, nos radicalizábamos más, la dureza de corazón, que es por lo que dice Jesús que es imposible hacer el matrimonio como Dios lo había pensado. Es decir, yo tengo mis criterios, tú tienes tus criterios y cada vez más duros. Y así se va endureciendo el corazón, con las heridas que nos vamos haciendo más duro todavía. Entonces, que yo soy más permisiva con los niños y él es más severo, pues claro, yo para compensar, pues me vuelvo todavía más permisiva, porque como considero que él es demasiado severo, pues yo más permisiva y viceversa. Y entonces, claro, un desastre, ¿no? Y lo que Dios quiere es que de cada diferencia pues aprendamos, ¿no? Y renunciemos un poco y ordenemos el don. Entregándolo se ordena, entregándolo. Y entonces fue muy bonito porque así, ¿verdad?, pues cada situación es descubrir en esas diferencias donde puede generar un daño, descubrir la voluntad de Dios, descubrir ese plan, ¿no? Y así en todo, incluso en la espiritualidad, en la sensibilidad, en todo, ¿no? Bueno, y fijaros qué bonito porque dices, ¿cómo llegar a ser un solo corazón? Todo este plan, como San Juan Pablo en ese camino de antropología verdadera, porque es lo que dice José Luis, nosotros veíamos una encíclica, un tema, recuerdo en nuestro grupo de matrimonio que cada año era buscar un material nuevo, ¿no? Pero qué importante conocer el plan de Dios para la persona y para el matrimonio, conocerlo. Y es como esa gota de agua fina que te va calando poquito a poco, pero que te va construyendo, ¿no? Y ahí pues estamos dando unas pinceladas nada más, pero todo, desde cómo hemos sido creados para donarnos, todo, o sea, no para recibir ese desorden que se produce con la concupiscencia, todo. Entonces nos daba tanta luz, ¿verdad?, que fue ordenando el corazón, como habla hoy el Evangelio, de donde sale todo lo bueno o todo lo malo. Pero si no conocemos, no podemos convertir lo malo en bueno, ayudando al Señor, porque es Él, la gracia, la oración, la vida, pero luego a Dios rogando y con el mazo dando. Si tú no sabes responder, por mucho que vayas todos los días a misa, ¿no?, luego tienes que saber concretar, cómo encarnar ese amor. Bien, entonces, como este camino a lo que estamos llamados, pues ya no eran tus criterios o los míos, sino los de Dios, tu voluntad, sino la mía, sino la de Dios, y eso nos iba haciendo uno, ¿no?, que ayudó tanto descubrir esa oración conyugal. Es estar desnudos al atardecer, como en el Génesis, pues contemplando a Dios, hablando de las cosas de Dios, descubriéndolo y acogiéndolo juntos, ¿no? Y esto fue precioso, que no nos vamos a adentrar en la oración conyugal, porque es verdad que si no, eso es muy delicado y conlleva un tiempo y podría generar confusión. Pero sí contaros esas consecuencias, ¿no?, de la bendición que es poder ir haciendo, dejar que el Señor nos haga un solo corazón. Bien, entonces, Mago y yo hemos descubierto que el problema del matrimonio no es que esté mal pensado, no es que ella no sea la persona que Dios quería para mí, porque hemos aprendido que Dios pensó en ella para mí desde toda la eternidad, pensó en mí para ella desde toda la eternidad, y Dios no se equivoca,
Entonces el problema no está ahí, el problema está en que nos miramos mal. El problema está en que no somos capaces de ver el tesoro que tenemos a nuestro lado. No somos capaces de verlo. Y el motivo es la dureza de nuestro corazón. El motivo es que tenemos un corazón pues sucio, una mirada sucia. Es decir, pensad que cuando yo miro a Magui, su verdad no llega directamente a mí, sino que la hago pasar por el filtro de mis prejuicios, ¿verdad? De mis juicios, ¿sí? Y entonces cuando llega a mí, ya llega adulterada esa imagen de Magui. Ya la veo, pues, deformada por mi propia manera de mirar. Así descubríamos que para descubrir el tesoro que tengo a mi lado, lo que tenía que hacer era purificar mi corazón, para que no hubiera esos juicios y esos prejuicios y descubriera la grandeza que Dios ha puesto en Magui. Entonces, la vida consiste en un camino de purificación del corazón para llegar a ver al otro en toda su plenitud, como Dios le ve. Ese es el objetivo, ver al otro como Dios le ve. Algo bueno, muy bueno. Alguien que merece que el Hijo de Dios venga al mundo y muera por él. Fijaros, ¿qué valor tendrá mi esposa que merece tal sacrificio de tal envergadura? ¿Y qué pasa conmigo que no lo estoy sabiendo ver, ¿no? Pues eso es un camino de purificación para llegar a alcanzar a ver toda su grandeza y su belleza. Mirad, nosotros, eso, sobre todo en la oración conyugal, que se va aprendiendo mucho esto, porque esto es, el sacramento es algo de Dios, es sagrado, y entonces, pues aprendemos a vivirlo, pues guiados por el Espíritu Santo, que es quien nos une, Él es quien construye el matrimonio. Entonces, en experiencias de oración juntos, se cuela el Espíritu Santo y nos ayuda muchísimo a descubrirnos, a saber mirarnos, ¿no? A mí en la oración, ¿no? Pues el Señor me ha mostrado la belleza de Magui, la belleza interior de Magui, que es una maravilla tal, mucho más hermosa que lo que se ve por fuera, ¿no? Que ya es, pero su belleza, la belleza de su alma es tan hermosa que la impregna a toda ella. La impregna a toda ella. Yo la llamo mi princesa, y no es un tema de cursilería, de verdad que no, es para que se me meta en la cabeza ante quién estoy, porque Magui es la hija del Rey de Reyes, es la heredera de todo lo de Dios, en ella reside el Espíritu Santo. Magui para mí es terreno sagrado, descálzate. Así que cuando uno va tomando conciencia de esto, de que Dios me ha entregado un tesoro suyo, que es Magui, y que la tiene como su hija querida, su predilecta, pues ¿cómo la miro yo? ¿Cómo le hablo? ¿Cómo le trato? Entonces uno va aprendiendo a mirar con esa mirada que te enseña Dios, ¿no? Que es la veneración, a mirarnos con veneración, algo de lo que nada saben las parejas que no tienen el sacramento, porque esto es una obra del Espíritu Santo. Tenemos esa potencia del amor de Dios entre nosotros. Es Él
el que nos une. ¿Y hasta dónde es capaz de unirnos el Espíritu Santo? Es un misterio que Mago y yo seguimos descubriendo. En estos 20 años, desde nuestra conversión, nuestra vida ha cambiado radicalmente y a nuestro alrededor, pues la vida de miles de matrimonios, ¿no? Ya han pasado por los retiros alrededor de 20.000 personas y la mayoría dicen que para ellos esto ha sido un antes y un después, porque han descubierto la grandeza y la sobrenaturalidad que hay en este sacramento, que es el tesoro que Dios nos ha entregado. Es el Espíritu Santo quien construye nuestra unión y lo único que tenemos que hacer es no ponerle muchos impedimentos al Espíritu Santo. Por eso el camino de purificación, para no resistirnos, que Él pueda hacer la obra en nosotros. El Espíritu Santo es ese que une al Padre y al Hijo. ¿Con qué fuerza estarán unidos el Padre y el Hijo? No hay una fuerza mayor en el universo, seguro, pero vamos, ni de lejos. Pues esa fuerza es la misma que nos une a nosotros, el Espíritu Santo. ¿Qué será capaz de hacer el Espíritu Santo en un matrimonio si nos dejamos? Si nos dejamos. Bueno, pues Mago y yo vamos poco a poco descubriendo lo que Él va haciendo y de eso no os puedo hablar porque no hay palabras para explicarlo y expresarlo. Bueno, por ir concluyendo, cuando vivíamos el matrimonio de un modo natural, con esas diferencias, sin conocer, sin saber, bueno, pues esto, ¿no? Hay quien lo puede vivir de modo tibio, no eres ni frío ni caliente, te vomitaré. Esto es algo que también podemos entrar, ¿no? En el error de empezar a vivir y responder a los quehaceres del día a día, ¿no? Pero Dios nos llama a algo grande. Queridos esposos, no os conforméis con algo mediocre, porque Dios os llama a algo grande, a todos. Y no es lo mismo vivir el matrimonio, pues vivir con, que vivir para. No es lo mismo responder a un amor más grande, incluso en los momentos difíciles, porque claro que el matrimonio es una vocación exigente, si la vivimos como Dios quiere, con este camino de purificación, pero luego da muchos frutos. Ya lo decía el Señor en el Evangelio cuando los discípulos le decían, pues si esa es la condición del hombre y la mujer, no trae cuenta casarse. Le decía, pero el Señor decía, el que tenga el don. Entonces, como decía José Luis, tenemos un sacramento, tenemos una gracia específica. Qué importante conocerla y recurrir a ella y contar con ella y entender que nuestra llamada y para lo que estamos aquí es para amar. Podemos hacer muchas cosas, trabajar muchísimo y hacer muchísimas cosas, pero si no estamos respondiendo a un amor, algo estamos haciendo muy mal. Entonces, es ese despertar e ilusionarnos, pues para lo que hemos sido creados, ¿verdad? Bueno, pues hasta aquí, sí. Sí, y ya pues si tenéis alguna pregunta, las preguntas están muy bien porque también responden vuestras inquietudes y probablemente otras inquietudes que tengan otros matrimonios. Bueno, ¿qué es Proyecto Amor Conyugal y qué os ofrece a vosotros hoy, a partir de hoy? Es un método diocesano, por eso lo de ir a ver al obispo y que él dé su bendición. Es un método diocesano que se arranca en parroquias, o sea que puede arrancarse aquí o en la parroquia donde vosotros estéis, y que pues eso ayuda a los matrimonios, es como una herramienta que ayuda a los matrimonios a descubrir esa vocación, a aprender a vivirla y a guiarles, orientarles. Esta herramienta consiste en pues unos retiros, como el que se va a celebrar este fin de semana que viene en Cáceres,
que, bueno, de eso ya os han hablado, son retiros muy experienciales, ahí cambian, casi todos los matrimonios dicen que para ellos ha sido un antes y un después haber vivido este retiro, que nadie les había hablado del matrimonio así. Y bueno, pues vives el retiro, el Espíritu Santo se cuela ahí, sale uno con una fuerza y con unas ganas de descubrir esta maravilla que es el sacramento del matrimonio, tremendas. A partir del retiro, o antes incluso de empezar el retiro, está el itinerario de catequesis, donde pues una vez al mes nos reunimos por grupos para dar una de las catequesis de San Juan Pablo. Y así pues ir aprendiendo poquito a poquito, irlo poniendo en práctica, y esto es lo que va cambiando nuestra vida. Este itinerario, bueno, hemos tratado las catequesis para prepararlas como para una reunión de hora y media. Bueno, qué importante en los tiempos en los que corre con esta gran batalla que anunció la Virgen en Fátima contra el matrimonio, pues no caminar el matrimonio solo, sino tener este grupo, un grupo de otros matrimonios con el mismo fin, con la misma inquietud de construir, de conocer y de juntos, ¿verdad?, pues ir compartiendo. Qué importante es esto. No, los grupos no tienen una finalidad, digamos, de tener clases magistrales, ¿no? No se trata de lucirnos, sino de ser luz. De que eso que vamos aprendiendo, y que es como que esa lógica que se nos mete del mundo por la tele, por el trabajo, compañeros, etcétera, pues en esos grupos pues se nos va metiendo esa lógica de Dios, ¿no? Va cambiando esa lógica del mundo por la lógica de Dios. Qué importante es tener ese apoyo, ¿no? Como el Evangelio habla, pues una semilla y una levadura en la masa, y aunque seamos poquitos, pero en un grupo, quiero decir, nosotros al principio estuvimos mucho tiempo, 3 matrimonios nada más, ¿no? Y el bien que nos hacía reunirnos, hablar, compartir lo que habíamos descubierto. Bien, entonces estos grupos se da la catequesis y hay un rato de compartir, pero no es para que cada uno compartamos nuestras intimidades ahí, no se trata de eso, las luces, sino conocer y compartir las luces de Dios. En este ratito se pone un caso de un matrimonio para que no hablemos de nuestro matrimonio, sino hablemos de ese matrimonio, y hablando de ese matrimonio aprendemos todos, porque al final todos vivimos más o menos las mismas cosas, ¿no? Bien, pues está este itinerario de catequesis que ahora pues os pasarán unas hojitas para que cada uno pues que esté interesado dejéis vuestros datos, y así pues si arranca aquí en Guareña un grupo de estos, pues que os llamen o cualquier iniciativa del proyecto, pues os llamen y así os tengan localizados. Bien. Además, pues bueno, hacemos anuncios como este que se puede hacer en otras parroquias, y publicamos el Evangelio del día en proyectoamorconyugal.es, el Evangelio con un comentario específicamente orientado a matrimonios, y esto está ayudando a muchos porque el Evangelio es para aplicarlo a nuestra vocación lo primero, y sin querer no lo hacemos. Entonces qué bueno es conectar, integrar perfectamente nuestra fe y nuestra vocación, porque deben ser una sola cosa. Bueno, pues yo creo también se hacen adoraciones, hay matrimonios tutores, que son matrimonios que ayudan a matrimonios ya con muchos problemas. En fin, entonces todos estos servicios se arrancan desde proyectos, se os acompaña para que lo iniciéis correctamente, se os anima a continuar, en fin, ya hay toda una colección de intervenciones que realizan los matrimonios de Proyecto Amor Conyugal para
ayudar a que esto funcione adecuadamente. Bueno, pues dicho esto, no sé si tenéis alguna pregunta y mientras pues pasamos las hojitas estas para que escribáis. El que le interese algo de esto, escribís vuestros datos. Ya os decimos, no hace falta ser un matrimonio en crisis. Cualquier matrimonio puede mejorar, puede crecer, ¿sí o no? Todos, ¿no? Pues de eso se trata, de que nos adentremos en este camino para crecer, para llegar a vivir esto que Dios quiere. Mago y yo llevamos 20 años y seguimos creciendo, o sea que hay recorrido, hay recorrido. Bueno, ¿alguna pregunta? Lo que ¿qué papeles que van a repartir? Es porque, por si se pudiera hacer alguno aquí, en Moreña. Sí, para abrir grupo. Y podéis empezar con las catequesis. Hay sitios, por ejemplo, ahora que hemos ido a Argentina, llevaban 2 años con las catequesis y hemos ido a llevar el retiro. El retiro lo que te da una perspectiva más amplia del camino, porque claro, si vas a una sola catequesis, yo lo comparo de una manera muy sencilla como un puzzle. Una sola catequesis sería la pieza de un puzzle, ¿no? Pero el retiro te da una visión más amplia, pero en el fondo lo importante es el camino. Lo importante es el camino. También es cierto, por eso es fundamental entender que el retiro de Proyecto Amor Conyugal no es un retiro. De hecho, ya hay 2 y estamos ya pues engendrando y rezando del tercer ciclo. O sea, cuando acaba un ciclo se hace un retiro, ¿no? Y bueno, pues digamos que te abre ese camino hacia el nuevo ciclo. Yo digo que por mi experiencia que el perdón es el don más bonito que hay. Es el saberse perdonar uno a otro. Porque baches hay en todos los matrimonios, sino que me diga a mí que no haya un bache. Pero lo que es bonito es retroceder y perdonar. Muy bien, muchas gracias. Estaba diciendo por aquí un caballero que el perdón es lo más bonito que hay. Es verdad, un matrimonio que no quiera perdonar no puede casarse, porque al final pues vamos construyendo una nueva criatura, pero hasta que llega a su fin pues los dos somos limitados, como dice él, ¿no? Si es verdad que estamos llamados a ser esa nueva criatura y poco a poco se va dejando atrás ese hombre viejo, esa mujer vieja. Cuando decimos vieja es pues todos esos defectos que están llamados a corregirse, ¿verdad? Porque Dios nos quiere libres, felices. Pero sin perdón no podemos caminar. Yo lo digo por mi experiencia, yo ya 45 años pasados. Sí, es así. Y 7 de novio, toda una vida. Enhorabuena, enhorabuena. ¿Qué más? ¿Tenéis alguna pregunta sobre lo que hemos hablado? Bueno, es verdad que el perdón es fundamental, es el don perfecto, por eso perdón, ¿no? Es el don perfecto. Pero también se trata de que cada día no nos pidamos perdón por lo mismo, una y otra vez, porque si estamos, entonces hay que, claro, aquí se trata por eso de ir purificando el corazón para que cada vez nos comprendamos mejor, nos conozcamos mejor, nos ayudemos el uno al otro más, en fin, este camino que Dios ha pensado para llegar a ser una sola carne, pero no solo una sola carne, dice el catecismo, sino también un solo corazón y una sola alma. Entonces, esto requiere de saber cómo y de un camino, de una lucha de toda la vida, ¿no? Sí, es muy bonito, ¿no? Qué pena cuando yo empecé a caminar, pues eso, mirando solo al Señor y no entendía pues que mi vocación era amar al Señor en José Luis. Qué importante esto, parece que a veces, sobre todo las mujeres, espiritualizamos, ¿no? Y encarnarlo es en mi esposo. Y qué importante es conocer cómo ayudarnos mutuamente, cómo compartir una espiritualidad conyugal y saber ser ayuda adecuada, no
No una mediación de purificación muy buena, pero que te cruja, ¿no? Cada vez. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Nada, estáis muy tímidos. Bien, pues nada, podemos ir rezando una Ave María, ¿no? Y ir. Pues si os parece, rezamos una Ave María, le damos muchas gracias a nuestra Madre que nos ha convocado aquí. Muchas gracias a todos por tanto cariño, todos los que habéis organizado esto, también vosotros que habéis venido a apoyar, Marisa y Juanfra, que es que hay todo tipo de detalle, de cariño, se ve mucha mano del Espíritu Santo. Bueno, y el párroco que no podía estar, pero que también nos abre la puerta y, en fin, a todos muchísimas gracias.